Muy buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más a El Catalejo. Volvemos en este nuevo año 2024 tras este pequeño parón navideño que hemos tenido durante un par de semanas, tras la celebración de los Reyes Magos, de la Avenida de los Reyes Magos el pasado 5 de enero. Ya estamos aquí, ya estamos con El Catalejo. Esta semana ha habido votación de los miembros del Congreso de los Diputados, pero no en el Congreso por estar en obras, sino en el Senado. Una votación de 3 decretos que ha traído mucho debate durante los últimos días y de lo que se ha hablado muchísimo, y hoy será tema principal en la mesa de tertulia de El Catalejo. Además, también la obligatoriedad de las mascarillas en centros hospitalarios por parte del Ministerio de Sanidad y ese vertido de Péllez que ha llegado a las costas del norte, principalmente a las costas gallegas. Y, importante, conoceremos un poquito más sobre la nueva formación que ha surgido en las últimas semanas en nuestro país, Izquierda Española. Hablaremos con uno de sus miembros que podrá contarnos en qué consiste este nuevo partido y cuál es su objetivo. Todo esto aquí en El Catalejo, en esta noche, primer programa del año. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso por las cabeceras de los periódicos de nuestro país. Comenzamos con el pasado lunes 8 de enero. ABC titulaba: el Partido Popular votará no a los 3 primeros decretos de Sánchez y muestra la endeblez del gobierno. Feijóo no blanqueará el abuso de la fórmula para hurtar el debate parlamentario tras el rechazo de Junts y las advertencias de Podemos. El País: el Partido Popular se encamina en Galicia a renovar su mayoría absoluta. La encuesta dibuja para el 18 de febrero un escenario igual al del 2020, con el BNG de segunda fuerza y el PSOE de tercera. Sumar, Vox y Podemos no lograrían escaño. Más abajo se puede leer: cientos de voluntarios luchan contra la marca de Péllez en Galicia. Y en la columna de la izquierda, de la derecha, El País se recoge: el ingreso mínimo solo llega al 5% de las personas sin hogar. La burocracia y las trabas impiden el acceso. Más abajo, Podemos amenaza con votar en contra de la reforma del subsidio del paro. Pasamos al martes. El Mundo: Moncloa pide auxilio al Partido Popular para sus decretos 621 días después. Bolaños y Díaz telefonean a Génova ante el veto de Junts. No solicitaban su ayuda para salvar una votación de este 2022. Los populares reclaman bajadas del IVA y del IRPF a cambio de dar su apoyo, pero el gobierno no negocia. Los de Puigdemont exigen retirar las iniciativas, pactar una a una, y avisan de que será la línea toda la legislatura. Más abajo, García impone la mascarilla al no lograr acordarlo con las comunidades autónomas. Y a la derecha, la izquierda agita el Prestige ante el 18F por el vertido de pellets en las costas gallegas. El País, el martes: tensa cuenta atrás en la primera votación clave de la legislatura. El gobierno busca apoyos a derecha e izquierda para su plan anticrisis. Sanidad impondrá la mascarilla en los centros sanitarios. Y la Fiscalía de Medio Ambiente investiga el vertido de Péllez. Continuamos. El miércoles, ABC: el gobierno no descarta multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña para contentar a Junts. Los socialistas exculpan a los de Puigdemont mientras desprecian al Partido Popular por no darles un cheque en blanco para aprobar sus decretos. El presidente de la COE tacha de comunista la propuesta, en tanto que las compañías que salieron de la región tras el 1 de octubre catalán. El País, el miércoles: el Congreso vota hoy 3 decretos claves para el gobierno de coalición. Junts y Podemos ponen a prueba la estabilidad de la legislatura. El gobierno negocia de forma agónica el apoyo de los independentistas. El PSOE estudia incentivos fiscales para las empresas que vuelvan a Cataluña. Feijóo matiza su propuesta de disolver partidos secesionistas. Y más abajo, Galicia rectifica y eleva la alerta por los Péllez. Un informe encargado por la Junta avisa del riesgo de inhalar y tocar sin guantes el vertido. El jueves, El Mundo: Puigdemont arrastra a Sánchez a un martirio de cesiones de Estado.
salva dos decretos clave del Gobierno tras someterlo a una negociación insólita en una sesión surrealista del Congreso. Arranca una reforma legal para presionar a las empresas que se fueron el 1 de octubre y la publicación inmediata de balanzas fiscales. Moncloa cede a Cataluña las competencias de inmigración y elimina el artículo que pedía la Unión Europea y Junts temía por la amnistía. Más abajo, Podemos lleva el choque con Díaz al límite y tumba su decreto del paro. El País, el jueves, Sánchez salva dos decretos in extremis y fracasa el de Díaz. La precariedad parlamentaria del Gobierno se evidencia en el Congreso. Junts opta por no votar para evitar una derrota parlamentaria del Ejecutivo. Los de Puigdemont logran concesiones sobre justicia, inmigración y balanza fiscal. Podemos agrava su guerra con Sumar y tumba con PP y Vox el plan de trabajo. Y más abajo destacan: Díaz, así no se puede gobernar, están contra los parados. El plan anticrisis sale adelante, el nuevo permiso de lactancia no, una negociación de infarto para una votación endiablada y el PP se enreda con la ilegalización de partidos al debatir la amnistía. ABC, el viernes, Junts se jacta de tomar el control total en inmigración. Los secesionistas exhiben el acuerdo: control de flujos migratorios, lengua, fronteras y permiso de residencia. El País Vasco y las autonomías del PP claman contra el nuevo privilegio. Marlaska trata de calmar a la policía tras las nuevas cesiones y Junts apunta a Fainé como el obstáculo para el regreso de la Caixa. El viernes, El País, el Gobierno minimiza la cesión a Junts en política migratoria. Los de Puigdemont pretenden que la Generalitat pueda expulsar a extranjeros delincuentes, controlar los flujos y dar permisos de residencia. Y a la derecha, Galicia pide más medios contra los pelés por el Prestige. Pues estas son las cabeceras de los principales periódicos de nuestro país durante esta semana. Ya lo ven, los peles, los decretos en el Congreso y las mascarillas han sido los temas principales, entre otros, pero esos son los que vamos a tratar hoy aquí en la tertulia del Catalejo, que comienza ya. Vamos a darle la bienvenida, por favor, a los tertulianos de esta noche, que, por cierto, se estrenan en el Catalejo ambos. A mi derecha, Pedro Madroñal, del Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Y a mi izquierda, Ana Chocano, parlamentaria del Partido Popular. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, bienvenidos. Nada, bien hallado. Bienvenidos y bien hallado. Verán ustedes que falta Manolo Lai, que es bueno, pues un asiduo con nosotros aquí todos los viernes. Iba a venir, pero la gripe le ha tocado y bueno, pues evidentemente no puede estar con nosotros esta noche. Pedro, como profesional del sector sanitario, la gripe está fatal, ¿eh? Pues sí, tenemos la urgencia hospitalaria a tope y el colapso sanitario ya ha pasado de la atención primaria a las zonas de hospitalización, y la verdad que profesionalmente estamos viviendo un momento de mucha tensión, y como ciudadano pues también, ¿no? Porque no tenemos imposibilitada la posibilidad de entrar en el sistema sanitario tanto por la atención primaria como por urgencia. Así que, bueno, al compañero pues que pronta recuperación y que sí, lo veamos aquí en este plató el próximo viernes. Esperemos que sí, que así sea. Bueno, vamos a comenzar con la tertulia de hoy. Les decía, los tres decretos que llevaba el Gobierno a votación el pasado miércoles, 2 de ellos han salido adelante, el tercero no. Vamos a ver un pequeño resumen de lo sucedido en este vídeo. Al final, el Gobierno ha sacado adelante 2 de los 3 importantes decretos que se han votado en el Congreso tras haber estado caminando los últimos días y toda la jornada del miércoles al borde del precipicio al que parecían abocarle Junts y Podemos. Estamos satisfechos desde el Gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba. El no es no que la formación de Carles Puigdemont había anunciado para los 3 reales decretos se convirtió finalmente en una ausencia de voto y en una abstención que han permitido que prosperaran por la mínima 2 de ellos. El que incluía las medidas anticrisis en segunda votación tras un empate inicial y el decreto ómnibus que lleva aparejada la digitalización de la justicia y que era imprescindible para permitir la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos. El cambio de posición de Junts llegó tras el pacto alcanzado con los socialistas para delegar las competencias sobre inmigración a la Generalitat, publicar las balanzas fiscales y suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en su opinión, haría peligrar la amnistía.
Al no haber votado Junts, el Real Decreto que reformaba el subsidio de desempleo habría podido salir adelante también, pero Podemos, que sí avaló el relativo al escudo social, lo rechazó, votando en contra junto a PP, Vox y UPN. Esa actitud ha dolido al Gobierno y especialmente a la vicepresidenta primera y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien ya ha advertido a la formación morada de que esa decisión le pasará factura. Bueno, pues ahí teníamos un pequeño resumen de lo sucedido. Vamos a comenzar por el Partido Socialista, que nos haga una valoración sobre esta aprobación de 2 de los 3 decretos. Bueno, pues sí, la verdad que sacó el Gobierno 2 paquetes muy importantes a través de estos decretos de ayuda social y de medidas que van a ser muy positivas para la mayoría de la ciudadanía y también para España. Recordemos que uno de los decretos, el llamado Ómnibus, va a posibilitar la entrada de 10.000 millones de euros al Gobierno de España desde la Unión Europea, algo en lo que la mayoría de la oposición, o toda la oposición, votó en contra de esta posibilidad. Más allá de esto, fuimos capaces, o el Gobierno fue capaz, de construir la mayoría suficiente para, por ejemplo, mejorar las pensiones a todos los pensionistas de España, es decir, que cuando llegue el 25 de enero, los pensionistas españoles van a cobrar hasta un 7% más en las pensiones más bajas, gracias a una política que ha puesto el Partido Socialista encima de la mesa y de la que igualmente han votado en contra, pues el Partido Popular, ha votado en contra Vox o ha votado en contra la Unión del Pueblo Navarro. Es decir, que hay un montón de medidas que el Gobierno ha aprobado para la mejor vida de las personas y poniendo el foco en esto, en las cosas de comer, el Gobierno tiene que estar contento, mucho más allá del ruido formado por aquellos partidos que por las circunstancias electorales se han quedado en la parte de la oposición, en la parte tan importante en una democracia como es ejercer la fiscalización y también, cómo no, la ayuda al Gobierno en aquellas medidas que sean positivas. Vemos cómo el marco, sin embargo, es simplemente dejar caer al Gobierno y minutos antes de la votación estos partidos pues se jactaban de que iba a tener una gran derrota el Partido Socialista y el Gobierno en su conjunto porque no iba a poder sacar adelante los decretos y estos, como digo, de los 3, 2 pues fueron aprobados. Además, en ese pleno también se aprobaron el techo de gasto y el objetivo de déficit para el próximo año, digamos que es la primera piedra para los presupuestos de 2024, a la que igualmente el Partido Popular y Vox votaron en contra, y también se votaron las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, en la que se quedaron solo el Partido Popular y Vox, en la que entraron, como bien sabemos, en temas como la disolución o eliminación de partidos políticos en España, algo que ya sonaba un poco a otros tiempos y que, sin embargo, gracias a una gran mayoría del arco parlamentario no salieron ninguna de las 2 enmiendas. Así que fue un pleno con mucho ruido, es verdad que un pleno con muchas dificultades, porque la realidad política cuando el pueblo español repartió cartas a los distintos grupos parlamentarios nos dio la jugada con la que tenemos que afrontar esta legislatura. No es seguramente el gobierno óptimo, pero es el mejor gobierno posible con las cartas que nos ha dado la ciudadanía. La otra opción que contempla la ciudadanía o que contemplan medios de comunicación y, por supuesto, los partidos que están en la oposición, pues desde luego a las personas socialdemócratas, pues huimos de esa posible formación de gobierno entre PP y Vox, así que esta es lo que mejor representa a la ciudadanía con las dificultades, por supuesto, que el gobierno afronta en estos 4 años. Igualmente ha sido la primera piedra de choque de la legislatura y habrá que ver si habrá que moldear y habrá que ir balanceando cuáles realmente los procedimientos
más ajustados para que la legislatura sea un poco más apacible. No podemos estar 4 años en este nivel de tensión ni en este nivel de inseguridad, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar o no sabíamos qué iba a pasar. Por suerte, 2 de los grandes decretos, el decreto anticrisis, que no solamente son las pensiones, que es la rebaja del IVA de muchos productos, que es las ayudas al transporte público, o en el decreto ómnibus también, que tiene que ver con la función pública, con los funcionarios, y como digo, con aquellos objetivos que nos van a permitir que el Gobierno de España pueda recibir 10.000 millones de Europa, pues yo creo que es para estar bastante contentos con, como digo, los objetivos alcanzados cuando estamos hablando de la realidad de para qué sirve la política. Y en esto el Gobierno tiene que estar contento. Luego es el mensaje político, luego está la crispación, luego está el foco puesto en aquello donde conviene a los partidos que quieren ocupar el sitio del Gobierno, pero que todo eso solamente genera confrontación a una ciudadanía que por otro lado va a estar percibiendo todas estas ayudas y toda esta política social que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación. Ana. Bueno, esto que Pedro nos ha vendido como un gran logro, realmente ha sido una situación bastante tensa, una situación en la que, en la primera ocasión en la que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa decretos, como él dice, importantes desde su punto de vista, que deberían haberse tramitado como leyes o como proyectos de ley en el Congreso, como marca nuestro sistema de gobierno. Y se ha vuelto otra vez al sistema que tenía antes la anterior legislatura, Pedro Sánchez, de ir solo decreto ley tras decreto ley, se hurta esa capacidad al Congreso. Es más, se activa la agenda del Congreso en un momento en el que tradicionalmente es un mes inhábil y hay que recurrir a otros sitios físicos porque el Congreso está en obra. Eso acarrea, la molestia para los miembros del Congreso es mínima, los diputados les da igual, pero sí que es verdad que en el hecho organizativo es un desastre, como vimos en las votaciones. Hubo un paro, hubo un par de pausas largas porque había problemas técnicos, hubo problemas en la votación telemática. Todo eso da una sensación de provisionalidad, de mala gestión que España y los españoles no se merecen. Eso es la forma. Y si ahora entramos en el fondo, como decíamos, en vez de se hurta la posibilidad al Congreso de tramitar estos asuntos por proyectos de ley y a continuación se tienen problemas con los propios socios de gobierno. No olvidemos que vuestros propios socios de gobierno que se sientan en la mesa del Consejo de Ministros han votado en contra en uno de los decretos ley que de hecho no ha salido adelante. Y la cantidad de asuntos que conlleva la aprobación de los otros dos, pues la vamos a ir conociendo poco a poco. Desde luego el Gobierno de momento no ha dado ninguna explicación. Todas las cesiones que ha tenido nos hemos enterado todos los españoles a través de la prensa, de las ruedas de prensa que ha hecho Junts. Entonces, el logro que Junts vende como la cesión de las competencias en materia de inmigración, que es una verdadera barbaridad, que atenta contra la unidad de España, atenta contra leyes europeas, que de hecho si progresa y sale adelante la ley habrá que ver su inconstitucionalidad. Todo eso el Gobierno no lo ha explicado. Es más, todos los presidentes de comunidades autónomas le han solicitado que se reúna con ellos para darles las consiguientes explicaciones y el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues no tiene tiempo para eso. De momento está evadiendo su obligación y, sin embargo, sí tiene tiempo para irse a ver a un fugado de la ley, que es realmente el que está moviendo los hilos en España. Nosotros tenemos un presidente marioneta que está movido por un presidente en la sombra que vive en Waterloo. Pedro. Bueno, todos sabemos qué ideología tiene el partido de Junts, mucho más cercano al Partido Popular,
son partidos ideológicamente hermanos, y las políticas que se aprobaron el pasado miércoles en el Senado, por el Congreso de los Diputados, son políticas que tienen que ver con una mayoría socialdemócrata, ¿vale? Entonces, es muy difícil entender que sea un partido como Junts el que maneja el gobierno cuando las políticas que se están llevando a cabo, sin embargo, son totalmente contrarias a su ideología. Junts es un partido que desde luego no creo que nadie le gustaría tener como socio, pero que las circunstancias son las que son. Las circunstancias son las que son. Entonces, hay que intentar minimizar el impacto de este partido en las decisiones importantes que lleve el gobierno. ¿Cuál es la decisión más importante que se ha aprobado el pasado miércoles? La subida de las pensiones, en la que el Partido Popular votó en contra. El Partido Popular vota en contra de que los pensionistas este 25 de enero y el 25 de febrero y el 25 de marzo cobren menos de lo que van a cobrar. Eso es lo que ha votado el Partido Popular y lo que ha votado Vox. ¿Qué es lo que se ha aprobado? Pues se ha aprobado que se cumplan los objetivos del Plan de Transformación y Resiliencia para poder conseguir eso, 10.000 millones de euros para el Gobierno de España, que lo van a ejecutar empresas privadas, del que se van a poder aprovechar las familias. Es decir, lo que realmente estamos aprobando tiene que ver con políticas de un carácter muy ideológicamente cercano al Partido Socialista y a Sumar. Cuando dices que, que te tutees, cuando dices que el propio socio de gobierno que se sienta en los consejos de ministros vota en contra, esto no es real. Bueno, no se sienta ahora en el Consejo de Gobierno, pero se sienta fue socio de gobierno en otra legislatura. Y forma parte de Sumar. No, bueno, ya el grupo Podemos... Hasta ayer. Bueno, hasta ayer, pues hasta ayer formaban, y cuando han votado en contra ha sido hoy, no ha sido ayer. Entonces, es decir, ellos han tomado una postura que además creo que los va a llevar a la indiferencia nacional a la hora de tener un papel relevante en la política, porque un partido como Podemos no puede votar en contra de un decreto de subsidio en el que todos los agentes sociales están diciendo que era muy necesario, y aquellos que tienen que ver, como por ejemplo Comisiones Obreras, que ideológicamente está muy cerca de estos grupos. Es decir, la política nacional se está convirtiendo, y yo creo que el Partido Popular es uno de los grandes culpables de esto, se está convirtiendo en que tiene mucho más que ver quién esté gobernando, cómo se puede hacer daño al que esté gobernando, al equipo de gobierno, y cómo se puede crearle un traje a la medida a la figura, en este caso de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, y eso es mucho más importante para muchos grupos que lo que realmente se está votando. Es mucho más importante, y disculpa, y termino, para vosotros es mucho más importante dejar caer un decreto para que tenga una mala visión el Gobierno antes de subir las pensiones a los españoles y a las españolas. Y es mucho más importante para ustedes que dejen de venir 10.000 millones de euros de la Unión Europea, pero dejar caer el decreto. O es mucho más importante que se vuelvan a subir los tipos del IVA antes de que el decreto los baje o los mantenga en este momento, en este paquete anticrisis. Porque el objetivo del Partido Popular y de Vox, y en este caso de Podemos también contra Sumar, es un objetivo político de mirar por sus intereses partidistas y no mirar por los españoles y las españoles, por el conjunto de toda España. Pedro, creo que ahí te equivocas radicalmente. O sea, permíteme que yo te tutee igualmente. El objetivo del Partido Popular es el bien de los españoles y de España, de una España igualitaria, donde todos, absolutamente todos, tengamos los mismos derechos, los nacionales y los inmigrantes. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez, vendiendo que hace políticas progresistas, políticas sociales, que sube pensiones, es camuflar otra serie de cuestiones que hacen que España se convierta en un país donde no todos los españoles son iguales, donde va a haber catalanes de primera, vascos de primera casi, y el resto de España, ciudadanos de segunda,
donde no vamos a tener todos los mismos recursos, con lo cual la sanidad, los servicios sociales se van a ver mermados porque no nos van a llegar los mismos recursos, porque cuando hay una tarta entera y la mitad de la tarta se le da a una región, el resto de las 16 regiones o de las 15, porque hay otras 2 que se resultarán favorecidas, pues va a recibir menos. Si recibe menos, vive peor. Entonces, esa maravilla que tú estás contando de que gracias al Partido Socialista se suben las pensiones, se van a subir, pero que se podía haber gestionado de otra manera mucho mejor, sin tener que vender España a trozos, sin tener que cederle las competencias de inmigración a una región en concreto, sin tener que cederle la gestión de la cercanía a los catalanes, sin tener que cederle una serie de infraestructuras que hemos pagado con los impuestos de todos los españoles a los catalanes, sin tener que enfrentar a las regiones con esta nueva moda de las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales no están hechas, no se han hecho nunca, porque los territorios no pagan impuestos, los pagan los españoles. Y el Partido Socialista, que es tan progresista, tan generoso, está originando que haya desigualdad entre las regiones, porque no está de acuerdo con que los ciudadanos vivan donde vivan, que tienen más digamos, recursos económicos, tributen más. Si hay más ciudadanos en Cataluña que tributan con alto poder adquisitivo, que tributan más que en Extremadura, por ejemplo, obviamente lo que se recaude en esa región va a ser más alto, pero es que no se trata de eso, es que la región no es la que tributa, tributan los españoles. Y los españoles tenemos garantizado en la Constitución que somos todos iguales ante la ley. Y estas cesiones a oscuras, por detrás, en 5 minutos antes de una votación, retrasando un procedimiento en el Congreso, bueno, en el Senado el miércoles, para que dé tiempo a terminar de cerrar los flecos de una negociación que hoy, todavía hoy, no sabemos, yo creo que ni siquiera el Partido Socialista sabe lo que ha cedido, pues no son admisibles, porque, insisto, acentúan o crean desigualdad en un país donde no la había. Yo simplemente que este mensaje continuo sobre que se le está cediendo a una sola parte de España los recursos, no es cierto. Una cosa son las competencias, que las competencias cuando se le cede a una comunidad o se llega a un pacto para cederle a esa comunidad una competencia, el resto de comunidades pueden igualmente tenerla. Es decir, lo que está, en todo caso, lo que estaría consiguiendo estos territorios sería descentralizar muchas de las competencias estatales. Como digo, y déjame que termine, Ana, hablas de las cesiones que ha tenido que hacer. Efectivamente, no tenemos un documento oficial de qué realmente, en qué ha consistido este pacto para la aprobación o la ausencia del grupo Yumpa, que se pudieran aprobar los decretos en el Congreso. Pero lo que sí tenemos claro, y siempre el Partido Socialista yo creo que es adalid de la Constitución, llevar los procesos constitucionales hasta sus límites, es decir, el Partido Socialista nunca va a llegar más allá de lo que la Constitución permite y, por ejemplo, en el caso de la inmigración, que parece que es donde más alboroto está habiendo, entendible por otra parte, no sabemos realmente cuáles han sido las secciones. Lo que no puede hacer el Gobierno de ninguna manera es ceder la competencia en inmigración porque es del Gobierno del Estado, es decir, es del Estado, perdón. Esto quiere decir que como mucho le podrá ceder la gestión de parte, pero no la política de inmigración. Es decir, había en una tertulia no hace mucho diciendo que lo mismo le habían vendido al grupo Junts la Giralda sin poder venderla, ¿no? Y en todo caso lo que habrá hecho el Gobierno es que poner a cobrar las entradas al Junts, ¿no? O a la región de Cataluña, pero el Estado va a seguir vendiendo esa entrada o va a decidiendo quién puede o no puede entrar. Es decir, la política de inmigración es una política que tiene que ver con el Gobierno, con la nación, con el Estado y además está sujeta a también las directrices de la Unión Europea. Por lo tanto, tanto que está intentando vender
Junts en clave catalana, porque no podemos olvidar que las resonancias que llegan de estos grupos políticos a nivel nacional y que aprovechan muy bien los partidos como el Partido Popular o Vox están circunscritas a un momento concreto que es el de un momento preelectoral en Cataluña y que tiene que ver con la competencia entre dos partidos, cuáles son Junts y Esquerra Republicana, que están inmersos en una guerra, políticamente hablando, para competir por las elecciones catalanas. Como digo, hay competencias, primero, que se tienen que tramitar con una ley orgánica, como en el caso de la inmigración, que tendría, en su caso, que aprobarse en el Congreso de los Diputados con el voto de la mayoría, algo que realmente se ve muy difícil, tal como lo está vendiendo el grupo Junts, y el Partido Socialista y el Gobierno en su conjunto aún no se ha pronunciado en este aspecto. Imagino que a lo largo del día o en los próximos días vamos a saber negro sobre blanco qué es realmente en qué consisten estas posibles secciones, pero que en ningún caso el gobierno catalán va a tener la posibilidad de decidir quién entra en su región y quién no entra. Bueno, Pedro, pues me va a permitir entonces que me quede atónita. O sea, nos estáis tomando el pelo. El gobierno de España le está tomando el pelo a todos los españoles, porque ha conseguido ceder a un chantaje de Junts que haciéndole unas cesiones que ahora, según lo que tú dices, parece que no van a aceptarles. Entonces, está jugando a dos bandas, engañando a todos. Sinceramente, me quedo todavía más preocupada de lo que venía con el tema de la cesión de competencia en inmigración. El chantaje, algún caso engañaría si hubiera dicho una cosa, ¿no? Es que no se sabe lo que ha dicho. Entonces no se sabe lo que ha dicho. No. Entonces, por un lado, Junts dice, tengo las competencias en inmigración, y por otro lado dice el Partido Socialista, sí, es verdad, se lo he dicho, pero tú lo que me estás queriendo decir es, sí, es verdad, se lo he dicho, pero en realidad no, porque ahora cuando tramitemos la ley orgánica no la vamos a sacar. Ana, son cosas distintas. Hay secciones para la gestión de la inmigración y otra cosa es la política migratoria dentro del Estado y dentro de la Unión Europea. Son cosas distintas. Como digo, se le pueden ceder la gestión de, que sean sus propios funcionarios los que gestionen los trámites para pedir cualquier procedimiento que tenga que ver con la inmigración, pero no la política migratoria. Pero esto haría automáticamente que la Policía Nacional desapareciera de las sedes que tiene en Cataluña, y haría que los mozos se tuvieran que encargar sin tener formación, sin tener tiempo para formarse, sin tener conocimiento. Bueno, eso son conjeturas abrirle a unas bases de datos que manejan en Europa, que tienen una cierta delicadeza, porque la política inmigratoria es un tema muy delicado. En fin, está haciendo, pero no me quiero centrar en el tema de la cesión en las competencias de inmigración. Es que también en ese chantaje al que está sometido el Partido Socialista, que por cierto hay una cita de Mark Twain que a mí me ha resultado muy oportuna, que dice que el chantaje es una deuda que se va acumulando, que cuanto más pagas, más te piden. Y eso es lo que le está pasando al Partido Socialista con sus socios de gobierno y con Junts. Cuanto más pagáis, más os van a pedir. Si la primera vez que se han puesto sobre la mesa 3 decretos ley os ha costado una serie de cesiones que encima no han logrado el objetivo que perseguís, que era aprobar los 3 decretos ley, no quiero ni pensar cuando se trata de leyes más serias, como por ejemplo la ley de los presupuestos generales del Estado, que sí, que el otro día se aprobó el techo de gastos, pero que ya estamos en enero, que vamos a aprobar los presupuestos a este paso, con suerte, en junio. Y sinceramente no sé cuánto nos va a costar a todos los españoles. Bueno, disculpar un momentito, nos tenemos que ir a publicidad y volvemos enseguida, unos minutos, y seguimos con el debate.
Pues ya estamos de vuelta en el Catalejo y como les anunciaba al principio del programa, hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a hablar con un miembro de Izquierda Española, esta nueva formación que está dando mucho de qué hablar en las últimas semanas, y ya tenemos al otro lado de la línea por videollamada a Marc Luque. Muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer acompañaros. Pues muchas gracias, Marc, por entrar en el Catalejo y explicarnos, bueno, en primer lugar, Izquierda Española, nueva formación, ¿por qué surge? Pues surge fundamentalmente porque nos juntamos una serie de ciudadanos que creemos en una sociedad de ciudadanos igualmente libres, que creemos en una sociedad más solidaria y que creemos fundamentalmente en la justicia y la igualdad, y que estamos sentimos una profunda desafección viendo las privatizaciones sistemáticas de la derecha, digamos, nacional, y por otra parte que también nos encontramos atónitos ante las cesiones del Partido Socialista al nacionalismo, que no deja de ser una cara de la misma moneda de aquella derecha que tanto critica y contra la que quería poner un muro. Fíjese la curiosidad, yo creo que podría sintetizar en una frase por qué surge Izquierda Española, y es fundamentalmente para combatir a la ultraderecha no dándole las competencias en materia de inmigración. Algunos medios titulan socialistas descontentos. ¿Es así o no es la tónica general? No, la tónica general es, digamos, aglutinar a ciudadanos que no provienen de ninguna formación política, gente que no ha votado nunca o que sí puede haber votado en alguna ocasión al Partido Socialista, Izquierda Unida, o incluso, digamos, aquellos socialdemócratas que depositaron su voto y su confianza en Ciudadanos en Cataluña inicialmente. Pero ya digo, la tónica general es de personas que no han militado en ningún otro partido y que lo que tienen es ilusión por cambiar las cosas y por transformar la sociedad. Guillermo del Valle es, si no me equivoco, el fundador de esta formación. ¿Cuándo surge? Pues esta formación, aunque parezca una cosa muy reciente, una alternativa política muy reciente, ya tiene algunos años. Es decir, nosotros surgimos hace 3 años y medio de la mano de un think tank llamado el Jacobino, y ya venimos trabajando en torno a las mismas ideas desde todo ese tiempo. Y lo que hemos decidido ahora, ya empujados un poco por toda la situación que están padeciendo los ciudadanos españoles, hemos sido empujados a promocionar, a plantear una alternativa política precisamente para todos aquellos huérfanos de partido que no dejan de creer en la política y en la posibilidad de cambiar la vida de la gente. ¿El objetivo son plantear un partido, una formación fuerte, un proyecto para las próximas elecciones? Por supuesto, es decir, nosotros no simplemente vamos a concurrir a las elecciones europeas, sino que queremos ofrecer, insisto, una alternativa que vaya muchísimo más allá. Es decir, al final las ideas de igualdad, de solidaridad, de redistribución, como decía con anterioridad, de una sociedad de ciudadanos igualmente libres, no caducan. Y ahora mismo sí que es verdad que están puestas en jaque por la connivencia del Partido Socialista y Sumar con los nacionalistas, y por otra parte con una derecha que en lugar de hacer una oposición sensata, lo único que se dedica es a ofrecer un programa de salarios a la baja, de degradación del mundo del trabajo y de completo sometimiento a las esferas del capital. Comentas, Marc, que ya lleváis unos años, pero en los últimos meses es cuando más se está hablando de esta formación. ¿Creéis que es el momento idóneo para ir dando cabida a esos huérfanos de partido que nombras? Sí, bueno, las cifras yo creo que no dan lugar a engaño. Es decir, al final tenemos un paro juvenil disparado, unas cifras de crecimiento económico que no se traducen, por ejemplo, en las bolsas de la compra de las familias, y ya insisto, una profunda desafección por la política y sobre todo una desafección que padece el ciudadano medio cuando deja de creer en las instituciones como posibilidad o como elemento calibrador de sus necesidades. Es decir, al final lo que se ha formado es un círculo endogámico entre buena parte de los políticos que actualmente ocupan puestos de responsabilidad, donde no se atienden las necesidades de los ciudadanos y donde cada vez, por desgracia, pues el poder adquisitivo de sobre todo las gentes más vulnerables es menor. Guillermo ha dicho en varias entrevistas que la formación cuenta con nombres relevantes y que van a sorprender mucho. Sí, lo que pasa es que me va a permitir en este caso que yo sea un poco más prudente
y quiera esperarme antes de anticipar ningún tipo de acontecimiento. Pero, por supuesto, estamos hablando con muchas personas. Nosotros no somos puritanos ni sectarios, no pedimos ningún tipo de purezas ni nada por el estilo, y estamos encantados de recibir a cualquier persona que haya militado en otras formaciones políticas y que crea en estas ideas que humildemente planteamos para reformar el país y no para destruirlo, que, en fin, parece que es la tónica dominante en la actualidad. Pero, por supuesto, sí que contamos con figuras como Ángel Pérez, ex portavoz en la Asamblea de Madrid de Izquierda Unida, Francisco Igea o Soraya Rodríguez. Creo que son nombres relevantes a los que se van a sumar algunos más y que pronto iremos desvelando a los medios de comunicación y a los más que posibles votantes. ¿Cuáles son las expectativas de Izquierda Española para las próximas elecciones? A mí me gusta ir partido a partido y, sobre todo, poniendo los pies en el suelo. Es verdad que actualmente pues la formación de Izquierda Española causó un enorme revuelo mediático, tanto que incluso algunos ministros llegaron a preocuparse por una formación que no tiene representación, pero creo que hay que ser, ya digo, muy humilde, ir con mucho tacto y plantear que ya simplemente la posibilidad de impulsar una formación política que pueda ser votada sin la nariz tapada, es decir, que pueda ser votada por cualquier socialista con la certeza de que se va a abogar por mayor justicia social y que no van a someter el futuro de todos al nacionalismo, creo que ya es un éxito en sí mismos. Pero, por supuesto, si salimos a dar la batalla, si salimos a confrontar ideas, es para obtener representación, y eso es el objetivo que nos marcamos. Muy bien, pues muchas gracias, Marc, por entrar esta noche en el Catalejo, por dejarnos conocer un poquito más de Izquierda Española, y desde aquí, bueno, pues desearle, como a todos los partidos, toda la suerte del mundo. Pues muchísimas gracias por vuestra amabilidad y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Marc. Pedro, por alusiones. Bueno, pues nada, bienvenido al juego de la democracia, que espero que les vaya bien. Yo sé que en la teoría es bastante fácil construir un partido que dé respuesta a las carencias actuales que tienen pues, los socialdemócratas, que es directamente a los que apela este partido. De hecho, ha dicho que quieren ser un partido, los que los socialistas lo voten sin taparse la nariz. Y creo que esto es bastante fácil de hacer sobre el papel y sobre la teoría, pero luego está la realidad de España, y hay que arremangarse y ponerse a trabajar por el conjunto de la ciudadanía con unos valores y con unos principios ideológicos con los que entran en competición con otros actores. Y entonces cuando realmente se demuestra si eres capaz o no de llevar tus valores, imponerlos democráticamente a través de la política en mayúscula y no de la teoría política, que la verdad que está muy bien, que a todos nos entra muy bien por el oído, pero que la realidad luego es otra, ¿no? Independientemente de esto, hay que tener cuidado con estos partidos que apelan a los socialistas, ya lo vimos en Ciudadanos, que no dejan de ser barcas que se llevan socialdemócratas desde la orilla de la izquierda a la orilla de la derecha, ¿no? Inoculando ese nacionalismo o ultranacionalismo que al final termina por ir diferenciándose o viendo como enemigo o cambiando de trinchera, como decía un parlamentario en el Congreso esta semana, simplemente por este factor nacionalista, cuando al final estamos comprando políticas que van en contra del beneficio del conjunto de la ciudadanía o de la mayoría social de este país. Así que bienvenido y a la expectativa de ver lo que son capaces de hacer, y con la, bueno, no preocupación, pero teniendo en cuenta que estos partidos al final lo que hacen es transportar ciudadanos que confían en unas políticas sociales, llevarlo solamente poniendo el foco en un punto de la política, llevarlo a la derecha para que aumente el músculo las políticas que van, como decía, a favor de una economía, de un liberalismo y de un conservadurismo que en el siglo XXI a veces cuesta trabajo de entender. Ana. Bueno, yo creo que, por supuesto, darle la bienvenida a Izquierda Española. Yo creo que le auguro, por lo menos a corto plazo, un gran éxito,
porque van a poder darle cabida a todos aquellos progresistas, como dice Pedro, que no se sienten identificados con el abuso que está sufriendo el Partido Socialista en todas sus negociaciones a nivel nacional. Yo no he dicho Entonces, eso. No, digo que se van a sentir acogidos ahí en contra del sitio que tiene ahora mismo, el papel que ahora mismo ha cogido el Partido Socialista de cedente de todas las multas, digamos, los peajes que le está poniendo tanto sus socios de gobierno como el gobierno en la sombra de Waterloo. Entonces, bueno, pues veremos si una vez que se estabilicen en toda la esfera democrática española, pues luego son capaces de gestionar y de convencer realmente, porque yo ya digo que creo que al principio van a tener una cierta aceptación de socialistas tradicionales que están un poco desencantados con las decisiones que está tomando su partido. En primer lugar, por lo tanto, Ana dice que tendrán éxito en un primer lugar, pero ya veremos si hay elecciones a corto plazo, a medio o a largo, si llegan, ¿no? Bueno, a la derecha española siempre le va a venir bien cualquier partido que surja a la izquierda, ¿no? Todo lo que sea dividir le va a venir bien y lo ven con buenos ojos y lo van a animar, ¿no? Y de hecho, históricamente ha habido partidos de izquierda bastante, digamos, animados por la derecha española, ¿no? O por los grupos que manejan los grupos mediáticos y fácticos de este país, que han sido capaces de poner a partidos supuestamente de izquierda a competir con el Partido Socialista, porque de alguna manera eso beneficia a la derecha. Como digo, en la democracia caben todos los partidos, caben todos aquellos partidos en la democracia española que cumplan con la Constitución y nada, lo dicho, darle la bienvenida y intentar que el foco real de las políticas no cambie y que tengamos claro cuál es realmente el objetivo y cuál es ahora mismo. Hay que tener en cuenta que hay una ola de llevar al extremo, principalmente en la derecha, por toda Europa, es decir, que hay muchos partidos de extrema derecha que están cogiendo cotas de poder importantes en países muy representativos de la Unión Europea y que en España han estado a punto. El Partido Popular es el socio primero de Vox y Vox es el socio primero del Partido Popular. No le importa, incluso en lugares donde han perdido las elecciones, pues hacer una coalición para estar juntos, Partido Popular, es decir, la derecha y la extrema derecha. De hecho, el Partido Popular está comprando en muchos aspectos el lenguaje y el mensaje de la extrema derecha, como lo hemos visto en el Congreso de Diputados, con esta enmienda a la totalidad del Partido Popular en la que querían empezar a disolver partidos políticos. Por lo tanto, la opción que se nos abre en España de un gobierno de extrema derecha está ahora mismo pues parada, está puesta en un dique de contención el Partido Socialista con Sumar y los socios regionalistas. Esto es uno de los grandes avales que tiene el gobierno, es decir, frenar estas políticas ultraliberales, ultraconservadoras que está llevando a políticos de la ultraderecha a llevar ministerios de países muy importantes, incluso a presidir países europeos. Bueno, muy Pedro, importantes. me va a permitir que te interrumpa porque estás Claro. monopolizando totalmente el programa, y perdóname que te lo diga tan francamente, pero me resulta alucinante que sea el Partido Socialista el que tiene un acuerdo de gobierno con unos socios muy variopintos, extremos, pero por la izquierda, que critique a coaliciones de gobierno en otros países de Europa, que en esas no voy a entrar porque no es objeto de este programa. Nosotros estamos debatiendo de política nacional. El argumento de que el Partido Socialista ha tenido que hacer una coalición de gobierno con partidos de la extrema izquierda para salvar a España de horror que viene la derecha, es un argumento que sinceramente no comparto.
En Andalucía ya se está demostrando que el gobierno del Partido Popular es un gobierno eficaz, es un gobierno que hace progresar a la comunidad autónoma, que hace aumentar todos los indicadores económicos, que crea empleo, en fin, que hace que en definitiva la comunidad progrese. Y en España podría hacerlo exactamente igual. Pero bueno, eso es una lectura que hace el Partido Popular de su gestión en el gobierno. Una lectura que hace el Partido Popular avalada por los datos económicos que podemos consultar cualquiera en cualquier momento. Bueno, pues convergen menos que en toda la historia con el resto de comunidades autónomas. Es decir, estamos creciendo, es que todo el país está creciendo, pero es que Andalucía crece menos que el resto de comunidades autónomas. Es decir, cuando intentamos apropiarnos de los logros de políticas que tienen que ver con políticas del Estado, con políticas del Gobierno central, como es, por ejemplo, la política en el tema laboral, que se está creando empleo en toda España. Bueno, que cuando en Andalucía se juega en el tablero de juego hay que jugar con las reglas que el Gobierno de España está imponiendo en toda la región, pero en todo el país. El milagro económico que tanto vosotros intentáis poner el foco y que os compran en algunos sitios, que no es real, que los datos... Bueno, no es real porque tú lo dices. Bueno, ni pero es real lo real porque entonces lo diga el Partido Popular. Hacerle chantaje a las empresas que en un momento determinado han tenido que irse de una región porque no había una cierta seguridad jurídica y han venido a otras regiones, como por ejemplo Andalucía, y ahora hay que chantajearlas o incluso multarlas para que vuelvan a donde estaban establecidas hace 5 años. ¿Eso es una política, progresista o es una política represiva y castigadora? Le digo que si eso ocurre, desde luego, eso viene por eso lo está intentando hacer un partido de derecha. Pero se lo está consintiendo el Partido Socialista. Pero no se lo está consintiendo. Como que no, entonces le están engañando. Ustedes están engañando al que les ha dado el respaldo para aprobar esos decretos ley que usted ha sacado pecho hoy al inicio del programa. Hombre, diciendo que han conseguido aprobarlo. ¿Lo han conseguido aprobar con engaños? Es que el Partido Socialista tiene que sacar pecho de todas aquellas medidas. Pedro, ¿lo han conseguido aprobar con engaños? No son medidas reales. Si usted me está diciendo que las cartas que han intercambiado con sus socios que le han apoyado esos decretos ley no son reales, que ya se verán. Le han engañado a ellos, están engañando a los andaluces, están engañando a los españoles. La gestión de un gobierno se ve en negro sobre blanco y en aquellas leyes orgánicas, en aquellos decretos y en aquellas medidas reales que se saquen y que se aprueben. Leyes orgánicas de las que ustedes huyen constantemente. La política mediática y los mensajes que cada partido quiera mandar mediáticamente para sus colectivos está muy bien y puede ensuciar y enmarañar la realidad política, pero la gestión de un gobierno tiene que ver con las medidas que se lleven a cabo. Y cuando el Partido Popular vota que no al decreto anticrisis, está votando que no a un montón de cosas. El Partido Popular le ha pedido al presidente del Gobierno sentarse en una mesa y negociar. Y la negociación ha sido, esto es lo que hay, sí o no. No, eso no es una negociación, eso es una imposición. Eso es manifestación de que no se sabe gobernar. ¿Y por qué no se sabe gobernar con el Partido Popular? ¿Por qué? Porque es más cómodo, es más fácil el chantaje del partido que ni siquiera está en el gobierno, el que gobierna en la sombra. Es una forma de destrozar España con el único fin de permanecer en el gobierno. El Partido Popular prefiere intentar dejar caer al gobierno, como ya lo hizo la legislatura pasada, que votó en contra de todo. Todo lo que ha sido bueno y que se ha demostrado a posteriori, no un mensaje político, sino con datos en la mano, que ha llevado a España a los mejores niveles comparados con el resto de países de los últimos años. En todo ha votado el Partido Popular en contra simplemente por hacer daño al gobierno. Por defender a los españoles. Más allá de los partidos políticos, los ciudadanos, ¿quién piensa? ¿Quién piensa en el pensionista que el día 25 va a ir con la cartilla a cobrar? Porque ustedes han votado que no cobre esos 100 euros de más. No, nosotros hemos votado... Ustedes han votado que no lo cobren. Sí, hemos votado que no cobren, hemos votado a ese decreto que englobaba otro montón de cosas por las que no se podían... Fíjense que en Andalucía se ha subido el sueldo del Partido Popular.
el Moreno Bonillo se ha subido un No, el sueldo, Partido no Popular un 7%. Perdóneme, el Partido Popular no se ha El perdido. gobierno de la el Junta gobierno de Andalucía, que cobraba la tercera parte que el presidente de la Junta de la Generalitat de Cataluña. Muy el bien. que cobraba un tercio, el que cobraba ¿Y lo mismo que ¿Y por qué no Cantabria. tomáis como comparativa el sueldo medio de los andaluces? ¿O el sueldo medio de aquellas personas que están ocupando los cargos que habéis subido? Cuando una persona que en su carrera, vida laboral, ha tenido un sueldo medio de 1.800 euros Porque y ahora cobra 4.000 y se lo sube un 20, un 18%. Porque hay que comparar con que igual responsabilidades Bueno. y no puedo comparar, nadie puede ¿Vosotros comparar. ¿Votáis en contra del subsidio? No, votamos en contra del por subsidio porque desempleo, está envuelto en del otro montón de aumento cosas del que subsidio no. Pero se votáis a favor en el Parlamento de Andalucía, del que usted forma parte, una subida de un 18% en algunos casos y más del 20% en otros. Bueno, para también hay otra los forma de mirarlo. gobernantes del Partido Lleva Popular. el presidente de la Junta de Andalucía, no quizá también los anteriores, no sé cuál era el salario de los presidentes que antecedieron a Juanma Moreno. Este en concreto lleva 5 años cobrando la tercera parte que el presidente de la Generalitat catalana o que incluso de la Comunidad de Madrid cobra la mitad que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también es del Partido Popular. Es decir, el sueldo de los gobernantes, que el se sueldo le de los niega gobernantes, una subida de su pensión. Insisto en que no se de ha negado 80 euros, le dice usted que no se ha negado, el presidente no se ha negado. del Si gobierno el de Partido Andalucía el 20% del sueldo, no solamente el presidente, los delegados del gobierno, los consejeros, hasta 256 cargos del Si el Partido Popular. Socialista no envolviese cuestiones fundamentales como la pensión de los jubilados en otra serie de cosas dentro de un decreto ley, probablemente el voto hubiera sido positivo. El problema es la amalgama de cosas inconexas. Tramítese como está recogido en nuestra orden constitucional a través de proyectos de ley, proposiciones de ley, a través de todas las herramientas que tiene el Congreso de los Diputados para legislar y no se recurra a la herramienta fácil que le fue muy útil al gobierno en la época del COVID, pero ya hemos superado el COVID, ya podemos sentarnos y debatir. Pero no le niego que sí, que hay procedimientos que hay que ir mejorando y que el gobierno tendrá que ir amoldando estas circunstancias al resto de la legislatura. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, nada, unos minutos y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en el Catalejo y vamos a continuar en esta noche hablando de esa obligatoriedad del uso de mascarillas en centros hospitalarios, en hospitales y centros de salud desde el pasado miércoles. Una norma impuesta por el Ministerio de Sanidad sobre la que el Partido Popular en el Gobierno en Andalucía en concreto pues a principios de semana no veía con buenos ojos, bueno, ni a principios ni a mediados ha visto con buenos ojos, aunque tiene que acatarla finalmente. Efectivamente, cuando se impone una norma, pues lo que hay que hacer es acatarla, no buscar los subterfugios para evitarla. No compartimos, por supuesto, esta obligatoriedad para todo el mundo igual, porque no en todas las regiones, no en todas las zonas de Andalucía, la situación epidémica es la misma. Andalucía ya preveyó este aumento que ocurre todos los años el virus de la gripe, este año también el COVID y de insuficiencia respiratoria, pero lo hizo con antelación, en julio. En julio ya estableció un plan en el que, en base a criterios técnicos, pues se establecía cuándo se debían recomendar el uso de mascarillas en los centros de salud, en los centros sociosanitarios, en el transporte público, en las farmacias,
en cualquier centro, en cualquier sitio cerrado que tuviese un número alto de personas. Pero todo eso primero se recomendaba, cuando se pasaban unos niveles se hacía obligatorio, y siempre se ha apelado a la responsabilidad de las personas que en un momento determinado pues se sientan enfermos, vayan a acudir a cualquier sitio, vayan a salir de su casa y sean ellos los que responsablemente se pongan su mascarilla. Pero eso se ha hecho siempre en paralelo con una medida activa de prevención, que es la vacunación. De hecho, en Andalucía ya se ha activado todos los jueves la vacunación sin cita previa en todos los centros de salud. Está toda la información en la página web de la Junta. Y todas estas medidas se han tomado en consenso con los expertos reales, no aquellos de los que se hablaba en el COVID a nivel nacional que nunca nadie conoció, sino expertos reales. El comité que ha constituido el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud para, en función de los niveles de contagios que haya, pues ir tomando una u otras medidas. Pedro, como profesional además del sector. Esto es una nueva polémica interesada que igualmente yo creo que los ciudadanos no entienden. Yo sí le puedo decir que, como bien dice, soy profesional sanitario y que ahora entro en mi hospital en Las Guardias por la puerta de urgencia, porque bueno, aparco ahí más cerca y me viene mejor, y la verdad que estas últimas semanas hablamos de un colapso total de las salas de espera, de personas que se llevan 24 horas o 12 horas en una camilla con una fractura de tibia o con una neumonía sin poder ser ingresado, compartiendo salas de espera, pacientes que, como digo, son pacientes con patologías de traumatología o de otra de ginecología, con aquellos que tienen procesos respiratorios y que están en un proceso gripal o están contagiados del COVID. Es decir, ahí la posibilidad de contagiarse en los centros sanitarios pues aumenta en momentos muy puntuales del invierno. Esto ya venía pasando en otras ocasiones. Es verdad que con el estado actual del sistema sanitario de la inmensa mayoría de la comunidad autónoma, en Andalucía precisamente tenemos la peor de todas las comunidades en este aspecto. Vemos cómo después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, llevado a cabo por todos los consejeros de salud de las distintas autonomías y la ministra de Sanidad, intentan llegar a un acuerdo para poner obligatoria. Todos están de acuerdo, excepto la ministra. Todos están de acuerdo en no, menos la ministra. No es real, entre otras cosas porque distintos consejeros y distintos gobiernos autonómicos del Partido Popular ya habían impuesto la obligación de usar las mascarillas en los centros hospitalarios. Es decir, el Partido Popular critica hasta lo que hace. Critica si lo hace, critica si no lo hace y si lo hace tarde. Pedro, ¿sabes que no es así? El Partido Popular, que había implantado el uso obligatorio de las mascarillas, lo había implantado en base a unos datos objetivos de contagio en su comunidad autónoma. Y lo que estaba criticando el mismo consejero que lo había implantado en su comunidad autónoma, estaba criticando que la decisión que se estaba tomando a nivel nacional no tenía ningún respaldo técnico. Bueno, esa era la crítica, no es la crítica por la crítica. Por supuesto que la ministra de Sanidad, no lo dudo, y todos los consejeros, sean del signo que sean, igual que los sanitarios, igual que las personas que no tenemos esa relación tan estrecha con el mundo sanitario, lo que necesitamos o lo que queremos es proteger a toda la población. Si para ello hay que ponerse mascarillas, pónganse, pero cuando haya que ponérsela, no hoy me levanto y me la pongo y a lo mejor dentro de 3 días, que los niveles siguen igual de altos o más, pues ahora decido que no. Pues no hay criterios técnicos. Si hemos perdido la cuenta de las veces que Moreno Bonilla ha salido pidiendo coordinación al Ministerio de Sanidad para tomar estas medidas y los grupos del Partido Popular en las distintas regiones solicitando estos consejos interterritoriales para ahora cuando llega hacer todo lo contrario de lo que se le dice o de lo que se... Esto no es coordinación, esto es levantar el teléfono y decir, venid aquí todos, a partir de mañana todos mascarillas. Claro, ¿Por qué?
sin una explicación, sin una negociación, sin una petición de cómo están en tu comunidad autónoma, cómo están en la tuya, cómo lo hacemos, en qué niveles, vamos a poner todo eso en común. No, eso no es coordinación, eso es imposición. Estamos hablando de la obligatoriedad de usar las mascarillas en centros sanitarios y en hospitales. Es decir, y en los centros en las residencias de mayores. La polémica formada porque el Partido Popular pone el grito en el cielo cuando ya en muchas de sus regiones la está utilizando y la ha obligado a poner en los hospitales. Es decir, es buscar cada uno de los resquicios posibles para hacer confrontación. No, la confrontación la hacéis vosotros, Pedro, porque lo que nosotros estamos pidiendo es cierta cordura. ¿Por qué se ponen obligatorios en los centros sanitarios las mascarillas y no se ponen obligatorias en los centros sociosanitarios, en las residencias de mayores? ¿Por qué no se obligan en las farmacias? A ver, ¿ahí qué problema hay? ¿En el transporte público? Los técnicos del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Sanidad, imagino que sabrá usted que tiene su cuerpo de técnicos y que estudian y que tienen los datos oficiales. ¿Iguales que los de la pandemia? Bueno, pues en la pandemia fuimos el país que primero vacunó a toda su población y gracias a las comunidades autónomas. Bueno, gracias al trabajo del Ministerio, que fue muy importante para poder conseguir aquello que era la compra de vacunas mancomunadas, digamos, entre los distintos países europeos que lideró el Gobierno de España. Durante la pandemia tuvimos varios hitos y muchos fueron conseguidos por el Ministerio de Sanidad. Claro que se cometieron errores y claro que el Partido Popular aprovechó en el peor momento de la historia de España, que al menos conocemos las personas, los contemporáneos, aprovechó para hacer una oposición, desde mi punto de vista, muy desleal con el Gobierno de España en un momento muy crítico donde estaban muriendo muchas personas. El Partido Popular no hacía oposición. Cada medida que tomaba, de hecho, a día de hoy ustedes están haciendo oposición de aquellas medidas que se tomaron en el momento. Imagínense si han arrastrado. No estamos haciendo oposición de eso, no tiene nada que ver. Está diciendo que ojalá no sean los técnicos de la pandemia. Que el comité de expertos de la pandemia no existió nunca, que todavía no lo conocemos 4 años después. Como usted bien sabe, el Ministerio tiene un cuerpo técnico y tiene los datos que le suministran las distintas comunidades autónomas. Por cierto, datos que en muchos casos, por ejemplo, con las listas de espera, la Junta de Andalucía no publica en tiempo y forma cuando debe, y además nos tenemos que enterar a través del Ministerio, ya que el Gobierno del Partido Popular de la Junta ha estado ocultando y excusándose que no podía subir los datos a una web, o sea, no podían subir un PDF a una web, y hemos estado un año esperando datos de la Consejería de Salud sobre las listas de espera, que luego hemos descubierto que casualmente es que son las peores de España, donde hay 1 millón de andaluces esperando consultas especialistas. En una comunidad autónoma con 8,5 millones de habitantes, sí, y con la carta de servicios sanitarios más amplia de todo el país. Si hacemos la comparativa, es normal que por habitante estamos a la cola también. O sea, no, por habitante no. La comunidad andaluza es la comunidad de España que menos destina a sanidad por habitantes. De las 17 comunidades autónomas, la que menos recursos económicos destina a sanidad es la comunidad andaluza. No tengo las cifras, no me sé las cifras de memoria, me van a perdonar, sí, pero que el 52% del presupuesto de la Junta de Andalucía este año va para sanidad y educación es una realidad. Por lo tanto, no podemos llegar hasta donde podemos llegar. Y no creo que Andalucía, pero ya le digo que no se lo puedo rebatir porque no tengo las cifras en la cabeza, que sea la comunidad autónoma que menos recursos sanitarios dedica a sus pobladores. En este caso, yo que sí me sé el dato, lo pongo encima de la mesa. Es verdad que está destinando la comunidad andaluza o el Gobierno de Andalucía esos recursos en tanto por ciento en el presupuesto de Andalucía, pero eso, desde luego, no está siendo capaz de mejorar la situación sanitaria ni la situación asistencial en los municipios, ni en los hospitales, ni en los centros de salud. Como bien sabe, la comunidad andaluza, uno de sus grandes problemas
es la gestión, ya no solamente que seamos la comunidad que menos recursos por habitante destinamos a sanidad, sino que la propia gestión política de la sanidad pues está siendo deficitaria hasta el punto de que hace una semana pues hemos visto como el viceconsejero ha dimitido o ha dimitido el propio gerente del SAS después de una cadena de dimisiones que vienen de los últimos años en la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Es decir, y que no solamente es un problema político, un problema de gestión, sino que la percepción de cada uno de los andaluces y andaluzas sobre su sanidad ha empeorado mucho con respecto a los gobiernos socialistas. Aquí voy a usar su argumento, Pedro, de la oposición leal. El Partido Socialista ha cogido la bandera y, de momento, está consiguiendo más éxitos del que realmente le correspondería, de que la sanidad andaluza funciona mal. La sanidad andaluza hoy, en el 2024, funciona mejor que la sanidad andaluza de 2018. Tenemos más médicos, mejor pagados, con contratos más estables, tanto en médicos como en enfermeras, como en el resto del personal de atención sanitaria. Es verdad que tenemos problemas en la atención primaria. Es verdad que tenemos zonas en las que es difícil cubrir los puestos tanto de médico como de enfermera porque no son zonas atractivas, porque coinciden con la España más rural o más lejana de los grandes núcleos de población. Y estamos trabajando en ello. Para ello pues se han puesto en marcha diversas medidas y sistemas especiales de contratación, mejoras salariales en esas zonas, y poco a poco se irán consiguiendo cubrir esos déficits que hay en esas zonas. Pero es una realidad que hoy tenemos más médicos, que están mejor más médicos, más enfermeros, más celadores, que están mejor pagados, que tienen un sistema de contratación más estable y que tenemos más servicios, más carta de servicios de la que teníamos en el 2018. Y además estamos terminando de pagar una deuda que el Partido Socialista, el que se erige como defensor de la sanidad pública, no cuenta que en la provincia de Cádiz no tenía ni un hospital público, que los tenía todos concertados con la sanidad privada, y que nosotros ahora tenemos que pagar la deuda de los impagos que dejó el Partido Socialista en ese momento, y estamos en vías de sustituir esa atención privada por atención pública, como usted bien sabe. Bueno, simplemente por terminar con este tema, usted puede ir a cualquier ciudadano de Andalucía que utilice, que tenga como única posibilidad la sanidad pública y le pregunta que cómo está la sanidad, que cómo lo atienden, que si está mejor que estaba hace 5 años y que si las listas de espera van creciendo o no, y que si tiene posibilidad o no. Es que circunscribir un problema sanitario como el que tiene Andalucía a que no se pueden cubrir ciertas zonas de Andalucía porque no es atractivo, porque está lejos de las capitales, es estar fuera de la realidad, es estar fuera de la realidad social de esta comunidad. En Andalucía hay un problema muy importante con la sanidad, no solamente en Andalucía, por si os sirve si os resta culpabilidad en este tema, pero en Andalucía en concreto hay un problema muy importante. Los usuarios, los habitantes, los ciudadanos y vecinos y vecinas de Andalucía no pueden acceder al sistema sanitario, el salud no responde, no hay manera de poner una cita a su médico de cabecera, y ya no es un problema de atención primaria. Es un problema de atención especializada. No tenemos posibilidad de que nos vea un especialista, de que nos operen, de que nos hagan una prueba complementaria, sin que se cumpla, en muchos casos, el plazo legal impuesto por la propia Junta de Andalucía. Es decir, hay problemas de base muy importantes para suscribirlo a eso. Y no hablamos de la salud mental, no hablamos ahora la mismo, salud en mental, este momento, que antes estaba casi todo el catálogo de atención de la salud mental estaba fuera de los servicios que prestaba el SAS. Es verdad que hay un catálogo, hay un problema en la atención también de especialistas derivado del colapso que se produjo a causa del COVID, y que se están empezando a solventar, que puntualmente se está recurriendo a la atención privada, se están derivando enfermos a la privada, por supuesto. 1.000 millones
se ha derivado a... No, pero puntualmente, lo diría yo, para solucionar 1.000 millones de euros se han derivado a la pero para sanidad solucionar un privada. atasco hay un problema, se pone una solución y el PSOE lo critica. Si no se soluciona, el PSOE lo critica. Si por motivos personales un viceconsejero decide que deja su puesto, el PSOE lo critica y culpabiliza de que se gestiona mal, ¿no? Pues si un señor tiene un problema personal que no ha querido desvelar... Uno no, muchos señores dentro de la consejería. Bueno, dos en señores. la última semana y muchas dimisiones que viene acarreando la Consejería de Sanidad y de Salud. Y ya realmente para... Pero te tengo que reconocer, Pedro, y te vuelvo a tutear, que la habilidad monumental, la habilidad política dialéctica que tienes, porque estamos hablando de la imposición a nivel nacional del uso de las mascarillas en los centros sanitarios y hemos acabado hablando de la sanidad en Andalucía. Así que bueno vamos a ir avanzando a los andaluces, porque nos estamos quedando sin tiempo y no me gustaría finalizar el programa sin tocar al menos, aunque sea brevemente, el asunto del vertido de pellets que ha llegado a las costas gallegas y que también ha enfrentado al gobierno de la región con el gobierno central y que, bueno, yo creo que también es muestra de que estamos ya en campaña. Pues sí, totalmente. Aquí, desde la óptica del Partido Popular, lo que ha habido es una total falta de lealtad del Gobierno de España hacia una de las regiones que debería tener al menos los mismos derechos que Cataluña. Entonces, en una región en la que el Gobierno de España tiene noticia de un accidente en el mar que va a producir probablemente un vertido de estos pellets, de estos microplásticos que no son tóxicos, pero que obviamente van a afectar en negativo tanto a la fauna como a la flora marina, pues... Eso no era lo que al principio decía el presidente de la Junta. Bueno, que no... verá, no ha cambiado de opinión, se informó mejor quizá. Bueno. Bueno, el caso es que el 8 de diciembre tiene lugar este accidente y no es hasta finales de mes cuando el Gobierno de España se lo comunica al Gobierno de la Xunta de Galicia. Entonces, una vez que se lo comunica, la Xunta ya estaba recibiendo esos residuos y los estaba limpiando, pero las competencias de limpieza en mar son competencias del Estado, como han puesto de manifiesto en varias ocasiones, recordando el caso del Prestige, que cuando el gobierno de la Nación era del Partido Popular, era el culpable de no limpiar el Prestige, y cuando el gobierno de la Nación es del Partido Socialista, entonces Galicia se tiene que limpiar ella sola sus playas. La ministra ha sido todo una dialéctica en que no voy porque no me llamas, cuando te llamo, ¿qué quieres que te haga? Pues estas son las necesidades que tenemos y esa es la carta de los Reyes Magos. ¿Quién es el que crea la polémica? Si al final el presidente de la Xunta de Galicia ha ido siguiendo los pasos que ha ido marcando, el ritmo que ha ido marcando el Gobierno de España, por supuesto defendiendo sus costas, porque son suyas, de ella depende gran parte de la economía gallega, no solo en el turismo, sino también en la calidad de todo lo que sale del mar. Esta imagen de pelea que se está dando, instigada desde el Gobierno de España, está teniendo ya resultados negativos en la venta de los productos gallegos. ¿Podemos consentirlo? O sea, si el presidente de la Xunta le dice al Gobierno de España, por favor, ve con tus medios a alta mar a buscar los sacos que están flotando llenos de bolitas para que antes de que se rompan y las bolitas sean mucho más difíciles de recoger, se puedan recoger. Busca el contenedor que tiene que estar en algún lado, búscalo y séllalo para que no sigan saliendo esos materiales. ¿Eso es pedirle una carta a los Reyes Magos? ¿De verdad? Bueno, yo creo que aquí el presidente de la Xunta se ha dado un tiro en el pie en la gestión de este problema. Entiendo que aquí no hay una componente ideológica, es decir, en cómo se gestiona un problema medioambiental, creo que no hay un fondo de partidista, sino simplemente de la propia gestión de un hecho acontecido en el que desde luego no tiene culpa ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni el Gobierno de España, ni el Gobierno de la Xunta. Tiene la culpa un carguero que
bueno, pues ha soltado al mar no sé cuántos contenedores, creo que eran unas 1.050 sacos de 25 kilos cada uno de pellets, y aquí está un poco intentar que esto pasara desapercibido por parte de la Xunta, y que se le ha ido complicando. Desde el día 20 de diciembre tiene conocimiento por parte del Ministerio de qué es lo que está pasando. Que conoce el problema desde el 8 de diciembre. Que igual que el del 8 de diciembre lo conoce la propia Xunta. No. No sé si cuando... Portugal se dirige al Gobierno de España, como es su obligación. Que en alta mar, en Portugal, en agua de Portugal, hay un vertido de no sé cuánto. Y hasta ahí, pues, si no hay ningún problema, a España no llegaba ninguna historia. Y no quiero ensalzar en una disputa política algo que tiene que ver más con una gestión pura y dura, sin carácter ideológico. Yo creo que el gobierno de la Xunta no ha estado lo hábil que debería haber estado justo. Esto no se entiende si no hubiera un proceso electoral en cierne. Es decir, sí, aquí todo el mundo está jugando su... Exactamente, con ese proceso electoral, el gobierno de España ha mandado a Cantabria personal a limpiar las costas de Cantabria y no a Galicia. Y es creo que es Asturias, el que ¿no? está, o Asturias, perdón, Asturias, es verdad. Entre otras cosas, el Partido Popular el que está politizando un vertido en el mar. El primer día que Asturias le llegan, tiene este contenido de pellets en sus playas, pone el nivel 2 de alerta. Bueno, pues y cuando Galicia lo pone, le dicen que ha escrito la carta de los Reyes Magos, Pedro. Bueno, es que es incongruente, o sea, no te mando nada porque no tienes nivel 2. Nivel 2. Ay, no, es que has pedido la carta de los Reyes Magos. Vamos a ser serios. Tenemos un problema medioambiental. Vamos a trabajar todos por solucionarlo. No pongamos más palitos en la rueda. Pero intentar que esto lo esté haciendo un gobierno de un lado y no el gobierno del otro, entiendo que no es un razonamiento, no sé si lógico o por lo menos justo o objetivo. Si sois vosotros mismos los que, cuando gobernaba el PP en España y se produce un vertido de petróleo, que es mucho más complicado de limpiar, criticasteis la gestión del gobierno central. Y ahora que es el mismo caso, pero con el partido del gobierno central al revés, ahora ya la responsabilidad no es del gobierno central. Pues claro, la parte de responsabilidad que tiene, la tiene que vamos, en aquel momento se cae el nivel de alerta, y cuando el gobierno se hace cargo de aquella situación, no está el chapapote en las playas, está en el barco con aquellos hilillos de plastilina que decía el presidente entonces Mariano Rajoy. Es decir, y entonces en toda aquella gestión de aquellos hilillos de plastilina es cuando se complica la situación. Ahora la ministra ni siquiera sabe que hay hilillos, bolitas o sacos, no sabe dónde están ni le preocupa. Yo entiendo que el gobierno de la Xunta ha intentado que esto pasara desapercibido en un momento, como digo, que tiene que ver con un contexto electoral. Por eso tiene voluntarios limpiando las playas desde el primer día. Bueno, tenía creo que en toda la costa gallega, después del día 9 de enero, o sea, que casi un mes después del vertido. Bueno, cuando han llegado las bolitas a la playa. Tenía, me parece que eran 300 en todos los kilómetros de playa que tiene. Cuando han llegado las bolitas a la playa. Cierto, mientras han estado en el mar, el gobierno de España no ha actuado para nada, en ningún momento. Bueno, está visto que no se van a poner de acuerdo en lo sucedido y en quién ha errado en la gestión o no. Pero nos estamos quedando sin tiempo. Sin embargo, ya saben ustedes, la pelea, la columna de opinión de Ezequiel García, no nos vamos a ir sin verla. Adelante. Muy buenas noches, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz año. Cuídense, abríguense y protéjanse. Como todos los meses de enero, los virus respiratorios vienen con fuerza. Así que sigan las recomendaciones e intenten no exponerse mucho, ni exponer a vuestros seres queridos. Hoy me quiero centrar en dos asuntos. El primero, las 7 vidas de Pedro Sánchez, una vez más, aprobando los decretos en el Senado, ya que el Congreso se encuentra de obras. Y lo segundo, una pregunta que lanzo al pueblo llano en general, incluso a los contertulios de hoy. ¿Cómo es posible que cada vez que hay una catástrofe natural se utilice para emborronar un poco más la vida política? ¿Por qué? ¿Por qué nos centramos
en tú tienes la culpa, el de enfrente, sea del partido que sea, cuando tenemos un problema medioambiental, esas bolitas de plástico que han aparecido en Galicia. Volviendo al primer tema, lo de Sánchez ya es de manual. Un político tiene que sobrevivir y él lo está demostrando. ¿A precio de qué? Bueno, la historia dirá. Evidentemente lo que está claro es que in extremis, contra todo pronóstico, vuelve a salvar votaciones que eran claves para continuar su mandato. La verdad es que en la oposición tienen que estar viendo cuál es la siguiente táctica, porque cada vez que hay un ataque, el contraataque de Sánchez no se hace esperar. Bueno, esa es la opinión de Ezequiel García, periodista del Correo de Andalucía. ¿Algo que añadir? Bueno, simplemente eso, que creo que no había una confrontación ideológica, sino más bien de gestión, y que es más que un problema político, es un problema medioambiental en que las dos administraciones, en este caso la de la Junta y la del Gobierno Central, deben de ponerse de acuerdo, cada una dentro de sus competencias, y que no debería estar en este asunto la política de partido, pero como vemos, pues está ahí porque se están jugando mucho en las próximas elecciones gallegas. Ana, para finalizar. Bueno, pues básicamente hace un poco alusión a lo que decía Ezequiel de las 7 vidas de Pedro Sánchez. Evidentemente el permanecer a toda costa en el sillón de la Moncloa pues va a hacer que tengamos consecuencias todos los españoles. Esperemos que no sean nefastas y que nos dejen sobrevivir como él hace en cada oportunidad, en cada reto que se le plantea. Bueno, pues ahora sí que nos hemos quedado sin tiempo en el Catalejo, en el programa de esta noche. Muchísimas gracias a los dos por venir. Muchas gracias. Bueno, espero que os hayáis sentado a gusto y volváis. Sí. Siempre que nos llame, aquí estaremos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a Pedro y a Ana y a todos ustedes que nos acompañan desde casa cada viernes. Nosotros volvemos la semana que viene, el viernes, recuerden, con el Catalejo y más análisis sobre la política nacional de nuestro país. Hasta entonces, que pasen muy buena noche.